¿Sabías que el nuevo motor de Tesla gira tan rápido, a más de 20.000 revoluciones por minuto, que la pura fuerza centrífuga haría volar sus imanes en 1000 pedazos? Para evitar que se desintegre, Tesla diseñó una máquina que envuelve el rotor en fibra de carbono pretensada. La tensión es tan bestial que, si ese hilo se rompiera durante el trenzado, saldría disparado atravesando las paredes del laboratorio. Eso es tecnología aeroespacial metida en un auto de calle. Hoy hablaremos de este cambio importante y tan bien visto en el mercado. Bienvenido a Sobre Ruedas. Hablemos en serio. Sé el peso que cargas en la espalda. Llevas meses o años ahorrando porque sabes que comprar un auto hoy en día puede empeñar tu estabilidad financiera. Cuando te sientas frente al vendedor de la agencia, buscas paz mental, la certeza de que tu dinero no se evaporará en reparaciones imprevistas debido a tecnologías experimentales que las marcas te meten por los ojos. Hoy no vengo a tirarle flores a ningún multimillonario. Vengo a decirte la verdad brutal que los fabricantes tradicionales intentan maquillarte con salas VIP y discursos de relaciones públicas. Vamos a desmenuzar el verdadero impacto técnico de este nuevo motor de Elon Musk y cómo ha dejado en ridículo los desarrollos de marcas que creíamos indestructibles. Y aquí viene lo interesante, no nos quedaremos en la superficie. Quédate hasta el final, porque te revelaré un defecto específico de fatiga de materiales y gestión de calor que cuesta una auténtica fortuna solucionar fuera de garantía, algo que la mayoría de los analistas ocultan por miedo a perder sus acreditaciones de prensa. Arrancamos a fondo. En Sobre Ruedas no nos movemos por corazonadas ni por cheques bajo la mesa. Lo que vas a escuchar es el resultado de cruzar datos duros, índices de confiabilidad de Consumer Reports, alertas de ANSA, pruebas de la IHS y las quejas mecánicas reales de miles de usuarios. Evaluamos el costo real de propiedad para proteger tus ahorros. Modelo 1. El motor con rotor de carbono de Tesla. Para obtener más potencia de un motor eléctrico sin aumentar su tamaño, debes hacerlo girar a velocidades astronómicas. Pero al pasar las 15.000 revoluciones por minuto, la fuerza centrífuga expande los imanes del rotor y destruye el motor. Marcas como Porsche metieron complejas transmisiones de 2 velocidades para evitar rangos altos. Elon Musk eliminó esas piezas usando ciencia de materiales, un rotor envuelto en fibra de carbono aeroespacial que gira a más de 20.000 revoluciones sin deformarse un solo milímetro. Miremos la experiencia de Mateo en Chicago a 18 grados bajo cero. En un auto de gasolina, este frío congela el aceite y te obliga a esperar minutos. El Tesla de Mateo encendió al instante y en silencio. En una pendiente con ráfagas de viento de 60 km por hora, el auto lo catapultó hacia adelante sin el retraso clásico de una caja de cambios reduciendo marchas. Mateo nos decía: manejar este motor en climas extremos te da una sensación de superioridad mecánica que asusta. Al presionar el acelerador, la respuesta es inmediata, como una catapulta magnética. Al ser tan compacto, va situado por debajo del eje de las ruedas, bajando el centro de gravedad a niveles que la combustión jamás podrá replicar. Al no tener pistones ni bielas, los fallos por desgaste se reducen en un 85%. Sin embargo, los datos de ANSA apuntan a su talón de Aquiles, los inversores de carburo de silicio. Trabajan con voltajes tan brutales que cualquier fluctuación extrema de temperatura o humedad puede freír los circuitos, apagando el motor por autoprotección. ¿Estarías dispuesto a renunciar al rugido de la gasolina a cambio de esta aceleración silenciosa? Cuéntame abajo. Modelo número 2, el motor Inline 6. Las severas normativas ambientales mataron a los legendarios bloques V8M. La respuesta de Stellantis fue el motor Jerrycan, 6 cilindros en línea, 3 litros, doble turbocompresor de geometría variable e inyección directa. La corporación afirmaba que superaba en todo a los viejos V8, pero meter tanta presión dentro de un bloque compacto de aluminio abrió la caja de Pandora de los problemas térmicos. Roberto, en Texas, enganchó su remolque de 3 toneladas a 42 grados centígrados. En plano, el motor entregó un torque brutal. El problema empezó en caminos rurales a marchas bajas. Al disminuir el flujo de aire natural, la temperatura del aceite de los turbos escaló a la zona roja y la pantalla desplegó rendimiento del motor reducido por sobrecalentamiento. Roberto nos relató: este nuevo motor tiene mucha fuerza, pero es demasiado delicado cuando las condiciones se ponen fuertes. Sientes que no tolera el esfuerzo continuo. Esta arquitectura posee un ralentí suave como la seda y una aceleración masiva a partir de las 2500 revoluciones, aunque el sonido ya no es el rugido profundo del quinto 8, sino un silbido agudo de inducción. Además, su largo bloque sobre el eje delantero genera un subviraje notable en curvas cerradas. Su punto más fuerte es su brutal entrega de torque a medio rango de revoluciones y su suavidad de marcha en carretera abierta. ¿Su punto débil?
Al tener dos turbocompresores, interconectores de agua, aire y circuitos de refrigeración independientes, las probabilidades de que un pequeño sensor falle y ponga el auto en modo de emergencia son alarmantemente altas. El jerrycan es la cúspide de la combustión llevada al límite físico. Consume muchísimo combustible bajo carga pesada y el precio base se eleva hasta los $61.500. ¿Crees que las marcas americanas cometieron un error al jubilar los motores V8 por estos bloques biturbo? Te leo abajo. Modelo 3. El motor Skiactiv X de Mazda. Mientras la industria corría hacia los eléctricos, Mazda desarrolló la tecnología SPCI, encendido por compresión controlado por chispa. Es un bloque de gasolina donde la mezcla se autoenciende por la pura presión de los pistones, como en un motor diésel, utilizando la bujía solo como control milimétrico. Promete los consumos de un auto urbano con la respuesta de un motor atmosférico, pero las gasolinas de baja calidad empañaron el sueño japonés. Elena utiliza su Skiactiv X en tráfico congestionado. Una mañana lluviosa cargó gasolina regular de 87 octanos. Al intentar reincorporarse a la vía rápida presionando el acelerador a fondo a bajas revoluciones, el motor emitió un cascabeleo metálico, knacking, provocado por la predetonación incontrolada debido al bajo octanaje combinado con la alta relación de compresión. Elena tuvo que permitir que la transmisión redujera marchas de forma forzada para elevar las revoluciones por encima de las 3.500 vueltas. Nos confesó, el motor gasta poquísima gasolina, pero el estrés de escuchar ruidos raros cuando le exiges potencia arruina la paz mental. La respuesta inicial del acelerador es progresiva y lineal, sin el retraso de los turbos, y la dirección es rápida y quirúrgica. Sin embargo, en pendientes pronunciadas a plena carga, se nota la falta de torque contundente a bajas revoluciones. Mecánicamente el bloque es robusto con sus pistones forjados, pero el peligro real radica en la complejidad electrónica. Incorpora sensores de presión individuales en cada una de las bujías. Si un solo sensor se ensucia por depósitos de hollín, la computadora bloquea el modo SPCI y degrada el rendimiento a un motor convencional de baja potencia. Su precio de adquisición se sitúa en los $32.500. ¿Comprarías un motor de alta ingeniería que requiere gasolina premium con tal de obtener consumos ridículamente bajos? Te leo abajo. Modelo 4. El tren motriz híbrido Dynamic Force de Toyota, la apuesta conservadora. Toyota perfeccionó su sistema de engranajes planetarios magnéticos, denominado ECVT, eliminando las bandas y poleas que hacían frágiles a las transmisiones continuamente variables convencionales. El motor apoya al sistema bajo el ciclo Atkinson para exprimir cada caloría del combustible. Este tren motriz es casi inmune a las visitas al taller, pero la obsesión por la durabilidad sacrificó por completo el refinamiento acústico. Alejandro trabaja en transporte privado y acumula más de 70.000 kilómetros al año. En un tráfico detenido a 39 grados centígrados, el sistema opera como un reloj suizo. El motor de gasolina se apaga el 90% del tiempo, manteniendo la cabina fresca. El problema empieza al incorporarse a una rampa de alta velocidad. Al pisar el acelerador a fondo, el motor de combustión se encendió de forma abrupta a 5.500 revoluciones fijas. La cabina se inundó de un zumbido monótono y áspero. Alejandro nos reportó, gasto la mitad de combustible y el auto jamás ha fallado. Pero el ruido que hace el motor cuando aceleras a fondo en subida es verdaderamente molesto. La dirección es ligera para ciudad, pero carece de retroalimentación táctil y el pedal de freno tiene un tacto artificial durante el primer tercio de su recorrido porque el sistema prioriza la frenada regenerativa magnética antes de aplicar las balatas físicas. Este tren motriz está en la cúspide de la durabilidad mundial. Utiliza un sistema de inyección dual que limpia activamente las válvulas de admisión, eliminando la acumulación de carbón, y la transmisión ECVT no tiene partes mecánicas de fricción que se desgasten, reduciendo el mantenimiento al mínimo. Su punto fuerte es su indestructible confiabilidad mecánica, su eficiencia en tráfico pesado y el valor residual más alto del mercado. Pero su defecto es su nulo refinamiento acústico bajo aceleración exigente y una experiencia de manejo aburrida. El costo promedio se sitúa en los $36.900. ¿Soportarías un manejo aburrido con tal de poseer el vehículo más confiable del mercado? Déjamelo en los comentarios. Si valoras que te hablemos con esta honestidad para cuidar la salud de tu bolsillo y defender el patrimonio de tu familia, haz algo muy sencillo pero potente. Suscríbete ahora mismo a Sobre Ruedas, activa la campana de notificaciones y dale me gusta. No te vayas sin suscribirte.